Un saludo para la Universidad U Da Vinci. Estoy desarrollando la actividad correspondiente a la explicación simplificada del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual inicio con la identificación de la misma, siendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Por ejemplo, en Colombia, el 7 de junio del 2025, el precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en el que recibió 3 impactos de arma de fuego durante el desarrollo de las actividades políticas en la ciudad de Bogotá. Tras más de 2 meses bajo cuidados médicos, el pasado 11 de agosto falleció. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado a reforzar la protección de liderazgos y garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia para la participación democrática. Además, insta a reducir la confrontación y polarización política y a privilegiar el diálogo, los consensos y soluciones efectivas a los retos del país, fortaleciendo el Estado social de derecho y el sistema democrático. En el artículo primero encontramos la naturaleza y composición. Como lo hemos dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA encargado de promover y proteger los derechos humanos y actuar como órgano consultivo. Está integrada por 7 miembros elegidos a título personal por la Asamblea General. Encontramos en el artículo segundo la duración del mandato. Los miembros de la comisión serán elegidos por 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez. En el caso de que no hayan sido elegidos los nuevos miembros de la comisión para sustituir a los que terminan sus mandatos, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección de los nuevos miembros. En el artículo cuarto encontremos las incompatibilidades. Los comisionados no pueden desempeñar actividades que comprometan su independencia o imparcialidad, ni representar víctimas o estados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 2 años tras dejar el cargo. Encontramos la directiva de la Comisión, la composición y funciones en el artículo sexto. La directiva de la Comisión estará compuesta por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, quienes tendrán las funciones señaladas en este reglamento. En el artículo 10 encontramos las funciones del presidente. A manera general, incluye representar a la comisión, convocar y dirigir sesiones, velar por el cumplimiento de sesiones y promover el trabajo de la institución. La Secretaría Ejecutiva, en los artículos 11, 12, 13, encontramos sus funciones. Regula el nombramiento del secretario ejecutivo, sus requisitos de independencia y experiencia y sus funciones de coordinación, asesoría y ejecución de decisiones. En síntesis, la Secretaría Ejecutiva es un órgano técnico administrativo que permite el funcionamiento diario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando la tramitación de casos, la comunicación institucional y la ejecución de decisiones. El funcionamiento de la Comisión. En el artículo 14 encontramos periodos de sesiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra al menos 2 sesiones ordinarias anuales, pudiendo convocar extraordinarias y normalmente en su sede. En el artículo 15 encontramos las relatorías y grupos de trabajo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede asignar tareas específicas a uno o varios de sus miembros, ya sea para preparar sesiones o ejecutar proyectos especiales. Hay relatorías de país. Un miembro se encarga de un Estado miembro de la OEA y relatorías temáticas sobre áreas específicas de derechos humanos. Las relatorías especiales pueden ser dirigidas por expertos externos seleccionados mediante concurso. Todas deben rendir informes, coordinar con la Secretaría Ejecutiva y presentar planes de trabajo al Pleno. Sus mandatos se revisan periódicamente como mínimo cada 3 años. En el artículo 16 encontramos el quórum para sesionar. Debe estar presente la mayoría absoluta de sus miembros. En el artículo 17 encontramos la discusión y votación. Las sesiones siguen las reglas del reglamento y de forma subsidiaria las del Consejo Permanente de la OEA.
Un miembro no puede participar si hay conflicto de interés, por ejemplo, si es nacional del Estado bajo examen, si participó previamente en decisiones sobre el mismo caso o fue asesor de alguna de las partes. La comisión decide si un miembro debe inhibirse. También deliberar y decidir asuntos fuera de sesión presencial usando otros medios. En el artículo 18 encontramos un quórum especial para decidir. Se necesita mayoría absoluta para decidir clave, eh, para decidir cómo elegir la directiva, interpretar el reglamento, aprobar informes sobre derechos humanos de un Estado. Ya para otros asuntos basta la mayoría de los presentes. En el artículo 19 encontramos el voto razonado. Cualquier miembro puede dejar constancia escrita de su opinión, esté a favor o en contra de la decisión mayoritaria. Este voto se agrega al documento o acta correspondiente. Debe presentarse dentro de los 30 días posteriores al periodo de sesiones, salvo que la mayoría fije un plazo menor. Procedimiento. Encontramos el artículo 23, la presentación de peticiones. Cualquier persona, grupo u ONG reconocida puede presentar denuncias sobre violaciones a derechos humanos contemplados en los instrumentos interamericanos. En el artículo 25 encontramos las medidas cautelares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar a un Estado que adopte medidas urgentes para prevenir daños irreparables a personas o colectivos, incluso si no hay un caso abierto. Encontramos en el artículo 28 requisitos de las peticiones. Incluye identificación del peticionario, descripción de hechos, identificación del Estado responsable y agotamiento de recursos internos. En el artículo 31 encontramos agotamiento de recursos internos, es regla general y excepciones para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 40, solución amistosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede facilitar acuerdos entre víctima y Estado, siempre que respeten los derechos humanos. Del artículo 44 al 48 encontramos decisiones de fondo, remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguimiento. Regulan cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide si hubo violación, qué recomendaciones emite, cuándo remite un caso a la Corte Interamericana y cómo monitorea el cumplimiento. En el artículo 59 encontramos el informe anual. Establece el contenido y estructura del informe a la Asamblea General de la OEA, incluyendo capítulos sobre peticiones, medidas cautelares y situación de derechos humanos en países. También encontramos las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como vimos en el artículo anterior, hay situaciones en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remite estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero contra México en el 2001, familiares de mujeres jóvenes encontradas asesinadas en Ciudad Juárez presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el Estado mexicano no investigó ni previno de manera adecuada los feminicidios, incurriendo en violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y acceso a la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró el caso admisible, emitió un informe de fondo en el 2007 y ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 la Corte condenó a México ordenando medidas como reparación integral a las familias, reformas para mejorar protocolos de investigación de violación de género, capacitación a funcionarios públicos. Este caso es emblemático porque impulsó estándares jurídicos sobre la debida diligencia y la investigación de violencia contra las mujeres y visibilizó la problemática de los feminicidios en la región. Considero que se han tratado aquí los artículos más relevantes del reglamento y agradezco la propuesta de estudiar y analizarlos, pues de suma importancia me parece que son para nuestros conocimientos como estudiantes de maestría en Derechos Humanos. Muchas gracias.